Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Ronda 2 del torneo Gran Suizo y ahora vamos a ver la partida entre el gran maestro argentino Alan Pichot contra el maestro internacional de Madagascar, Rakoto Maharo Fi Antenaina, todo un trabalenguas y no creo que vaya a repetir ese nombre porque está difícil, ¿no? Complicado ese nombre. Bueno, igualmente en la descripción del video tienen toda la información del torneo. Si quieren, ahí les voy a dejar el link para que puedan ver los detalles. Sin más que decir, vamos a saltar directo a la acción. Rakoto de blancas, Pichot de negras y abre con E4 aquí el maestro internacional. E5, caballo F3 tocando el peón, caballo C6. Alfil C4 tenemos la apertura italiana y opta por alfil C5, la más sólida defensa contra la italiana. Alan Pichot, C3, quizás preparándole 4 y caballo F6, desanimando un poco al blanco a hacer la jugada de 4 porque vemos que hay presión sobre el peón en E4. Opta por la jugada de 3 aquí el MI, aunque también es posible jugar con D4 ganándole un tiempo hacia alfil y entraríamos en posiciones del gambito escocés. Tras la jugada E por D4 se pueden jugar varias alternativas. Se puede jugar con E5 o por ejemplo también se puede jugar con C por D4, tras lo cual el negro seguiría con el jaque, aparta su alfil con ganancia de tiempo porque todavía hay presión sobre el peón en E4. Por ejemplo, alfil de 2 se puede comer ese peón en E4 y tras alfil por B4, caballo por B4, el blanco recuperaría su material tras la jugada alfil por F7. Hay que comer y dama B3 jaque recuperando ese caballo tras la jugada de 5. Aquí existe un pequeño truco del blanco. Este jaque intermedio tiene cierto veneno porque el negro debe saber que la mejor jugada es re e6 y la verdad que re e6 no es tan intuitiva, ¿no? Por ejemplo, si intenta otra cosa, no sé, algo como re f6, permitiría la jugada de f3. Ahora el caballo ya no tiene la retirada en f6 y además ese rey está muy expuesto en f6. Seguiría caballo d6 y aquí se puede recuperar la pieza. Aquí seguiría con caballo c3, metiendo presión sobre el peón en d5. Por ejemplo, torre 8 metiendo ahí presión a través de la columna, clavando el caballo. Se puede jugar caballo c3 amenazando comer con jaque, c6 sosteniendo. Y en roque podemos ver que el rey en f6 estaría muy incómodo, siempre expuesto al ataque del blanco, ¿no? Como les digo, tras caballo e5, la mejor jugada es rey e6, tras lo cual el blanco puede recuperar su material y la intención de esta jugada es meter esta importante dama f8. Ahora se ofrece el cambio de damas y se toca el punto en f2. Vemos que si se declina el cambio de damas, pues el negro entra decisivamente en F2, ¿no? Así que hay que comer. Y tras torre por F8 se logra la igualdad. Bueno, aquí en la partida jugó de 3 LMI, de 6 enroque corto y torre 1, defendiendo su peón en E4 para ahora sí expandirse con D4. H6 y H3 antes de esa expansión, pues quiere evitar los saltos del caballo a G4. También el alfil pudiera venir a G4 para clavar el caballo, que es uno de los principales defensores de ese peón en D4, no ese centro, y pues sería un poco molesto, ¿no? Quiere preparar de mejor forma el avance de 4. A5 evita la expansión en el flanco de dama del blanco con B4 y da una casilla de retirada al alfil en A7. Caballo BD2, A4, caballo F1, ya viene con su típica maniobra de el caballo, que siempre vemos en la italiana y también pues en la española. Torre A5, una idea muy original de Pichot. Su intención es apoyar el avance B5, dejando ese alfil sin casillas prácticamente ya. Así que A3 se da una casilla en A2 de retirada para el alfil. Alfil B6, alfil E3 se producen los cambios. Ahora ese caballo ya está mirando la casilla en F5. Caballo E7 se dirige hacia G6 y da paso a la expansión en el flanco y en el centro con C6 y D5.
juega alfil a2 aquí el MI, caballo G6, defendiendo su peón en E5, para ahora sí posteriormente quizás meter una expansión central. D4, metiendo presión en el centro, y dama E8. Fíjense qué interesante jugada de Pichot. Mantiene la tensión central y también evita el cambio de damas, porque tras los cambios en E5 se abriría la columna de dama C2, alfil E6, y aquí decide comer en E6, una pequeña imprecisión, un poco más preciso era alfil C4, para cambiar bajo los términos del blanco. En caso del cambio se mejora la ubicación del caballo y se gana un tiempo sobre la torre en A5. Por ejemplo, tras alfil por sería caballo por, torre A6 y torre D1 con una pequeña ventaja blanca gracias a su mejor actividad de piezas y un poco mejor posición central, ¿no? Sin embargo, en la partida decidió cambiar dama por de Pichot, permitiendo el acceso a la casilla F5 para el caballo D3, que puede saltar ahí en cualquier momento. Tras alfil por E6, un poco mejor era F por E6 y ahora no le das acceso a ese caballo F5 ni tampoco a D5. Vemos que D por E5 no sería ningún problema. Sí que sería problema si tuvieras que recapturar de peón, pero aquí se puede comer de caballo. Tras caballo por, torre por. Y vemos que hay presión sobre E4 y no tienes la necesidad de dañar la estructura de peones jugando D por E5. Bueno, sin embargo, con medio de dama, peón por y caballo por. Otra vez un poco mejor era D por E5 para mantener la presencia central. Vemos que en esta línea el control central del blanco y el negro está nivelado. Dos peones ahí en E4, E5 enfrentándose. Sin embargo, aquí comió de caballo y permitió la fuerte jugada caballo D4. Vemos que con el peón en E5, pues esta jugada no sería posible, ¿no? Esa casilla no estaría disponible para el caballo. Ahora toca la dama. Dama D7, C4, torre 8, caballo D5, amenazando comer por aquí e invitando el cambio para abrir la columna C y exista algo de presión, ¿no? Por ahí. Dama D8 de Pichot, quizás un poco mejor era ya cambiar C por D5 y a pesar de que se abre la columna C, estás a tiempo para contrarrestar la presión con la jugada torre C5. Bueno, sin embargo aquí jugó dama D8 y B4 del maestro internacional. Aquí es B4 es una jugada completamente antiposicional porque abre la columna para la torre negra después de la captura al paso y voluntariamente acepta el peón débil y aislado en A3. Tras dama de 8, un poco mejor era torre de 1, caballo por D5 por ejemplo, C por D, ya se abre la columna y aquí no puedes jugar torre C5, esta es la diferencia porque el peón en A4 te queda colgando. Tras C por D5 tendrías que regresar a D7 y se ve claro, ¿no? Que ya esa dama de 8 no ha sido tan buena idea. Por ejemplo, torre 3, preparando un torre G3, ese caballo viene F5 y hay presión sobre el punto en G7. Torre C5, por ejemplo. Torre C3, aquí se podrían cambiar. Y ahora la presión sobre el peón en C7. Vemos que ese peón está retrasado y expuesto al ataque de las piezas blancas. Se viene un torre C1, presión ahí sobre C7. En algún momento el caballo puede venir a B5 para incrementar la presión. Y también el blanco tiene la casilla en F5 para su caballo y puede coordinar con la dama sobre el punto en G7 en cualquier momento. Jugó B4, sin embargo, aquí completamente inexplicable esta jugada. Por supuesto, Pichot captura el paso, dama por tocando en B7 y torre C5, contraataque sobre C4. ¿Qué pasa si dama por B7? Pues torre por C4. Así que tras torre C5 juega caballo F5 y C6 de Alan Pichot. Comer el C4 sería muy peligroso porque daría mucho contrajuego al blanco. Seguiría dama G3 amenazando mate. Caballo H5 tocando y defendiendo. Dama F3 contraataque. Y por ejemplo tras C6 se puede comer en H5, C por D5, E por D5. Y aquí torre por D5 sería un error garrafal porque te dejas la torre gracias a la descubierta. Perdiendo ahí material, ¿no? Así que es peligroso esa captura en C4
Por eso juega C6 pichot. Ofrece el cambio. Torre de 1, metiendo presión ahí sobre D6. Decide comer en C4, defendiendo ese peón en D6. Y recupera su peón el blanco con dama por D7. D5, sosteniendo ese caballo en C4, dama D7, tocando la torre. Torre 5 se aparta y F4 molestando a la torre. Torre 6, caballo D4, parece que esa torre no encuentra una casilla segura. Jugada intermedia, caballo E6 de pichot. Dama 7, parece que se deja aquí absolutamente todo. Parece que acaba de perder material, pero es que aquí tiene todo bajo control y es un sacrificio posicional muy bueno de Alan Pichot. Empieza con torre por E4. ¿Qué pasa si dama por B6? Pues sería torre por E1, torre por y dama por E4. Tras torre por, sin embargo, debido a esto, el maestro internacional dice, bueno, pues voy a comer en E4 y vamos a ver qué pasa, ¿no? D por E4, ahora sigo tocando aquí. Mi caballo no está colgando. Y dama por B6, ¿no? Parece que Pichot se ha dejado aquí absolutamente todo. Pero él lo tiene todo bajo control, ¿no? Es un sacrificio posicional de pieza muy bueno. Torre de 5, amenaza C5, tomando ventaja de la clavada. Torre de 2, para contra C5 meter un caballo B3 y tener esa torre defendida. Así que E3 de Pichot, buena jugada, incomodando a la torre que siempre tiene que mantenerse al pendiente de la defensa del caballo. Torre de 3 y dama por F4. Quizás un poco más preciso era la jugada de 2 en esta posición. Vemos que no puedes comer por torre por D3. Tendrías que jugar rey F2, ¿no? Tendría que encontrar aquí esta jugada del blanco que se deja el peón con jaque. Ahora torre F3 no se puede porque se cae el caballo. Así que hay que comer en E2, jaque. Ahora, si apartas la torre, se cae el caballo. Por ejemplo, si intentas otra jugada también como rey de 2, pues seguiría C5, ¿no? Ahora no puedes apartar el caballo porque si dama por E3 y estás metiendo presión sobre la pieza clavada. Tras dama E4, la mejor jugada es torre 3, pero aquí el negro puede comer. Y entramos en un final con peón de menos, ¿no? Y para el blanco, además, ese rey N2 está muy expuesto. Es peligroso, ¿no? Por ahí. Así que tendrías prácticamente ya que cambiar damas. Y quedaría con peón de más aquí el negro. Bueno, Pichot comió en F4 directamente. Dama por C6. Ahora se come ese peón en el blanco. Dama E4 sosteniendo la torre y también apoyando el avance del peón. Y aquí torre de 1, un error decisivo para el jugador de blancas. Aquí había que jugar dama C3, sosteniendo el caballo y también evitando el avance del peón, ¿no? Por ejemplo, tras E2 seguiría torre 3. Es verdad que se recupera la pieza, pero aquí, tras los cambios, se llega a un final con una tendencia tablífera muy grande, ¿no? Igualmente, tras torre 3, si intentas coronar directamente, sería torre por simplemente y dama por E4, ¿no? Igualmente se llega al mismo final. Sin embargo, aquí juega torre D1 el MI y permite la jugada E2 avanzando el peón con ganancia de tiempo sobre esa torre, ¿no? En D1. Vemos que en caso de caballo por E2, pues pierdes en el acto tras torre por D1 jaque, perdiendo la dama en C6. Así que torre 1 y aquí simplemente ya ahora sí gana ese caballo con jaque y se queda con un peón pasado a punto de coronar en E2 que prácticamente le da la victoria. Rey H1, dama E4, defiende el peón en E2 y cubre de los jaques el rey en H7. Después del jaque en C8 ya no existiría dama C2 jaque, ¿no? Que sería un poco molesto. A4 y F5 aquí de Alan Pichot. Dama B6, ya el error, el último clavo en el ataúd para el maestro internacional. Tras la jugada de F5 había que jugar rey H2 para evitar clavadas con torre D1 en
que ya se venía en cualquier momento. Además, al mantener la dama en C6, vemos que una vez que la torre se retire, pues el blanco siempre puede cambiar en E4 y favorecería al blanco para defender la posición, ¿no? Perdón, el blanco. Bueno, tras F5, juega dama B6. Y aquí, ¿qué pasa si torre D1? ¿Se puede o no se puede jugar torre D1 directamente? Pues aquí seguiría dama B3 y tras rey H7 perderías el peón. Así que tras dama B6, Pichot quiere jugar torre D1, pero no quiere permitir este jaque en B3, ¿no? Así que juega rey H7, muy buena jugada, profilaxis contra el jaque, y ahora sí amenaza torre D1 ganando la partida. Por ejemplo, si el blanco juega algo como A5, seguiría torre D1, amenazando comer, y tras sostener esa torre con dama G1, dama B1, forzando la captura en D1, se amenaza comer en E1. Si torre por E2 pierdes la dama, pierdes la partida. Y prácticamente tiene que comer el blanco en D1. Tras E por D1 logras una nueva dama. Igualmente, si intenta lo como rey H2 aquí el blanco, seguiría igualmente torre D1. Por ejemplo, dama F2 sosteniendo. Se puede cambiar. Y tras el jaque, rey G1, vemos que no se puede dama F1 porque el rey controla esa casilla, así que muy buena jugada rey G1 todavía para seguir intentar aguantando, pero aquí el negro gana con dama D4, rey H2 y dama D1 a las siguientes coronas. Por ejemplo, dama F2 para meter unos jaques por aquí, pero se puede coronar, no pasa nada contra ese jaque, simplemente rey G8, ahora ya no tienes el jaque en F8, único jaque prácticamente dama C8, rey F7, jaque, rey E7. Ahora ya no tienes jaques en la columna E, así que dama C5 es el único jaque que te queda, pero aquí puedes cambiar simplemente damas y se acaba la partida. Tras la jugada rey H7 se rinde el maestro internacional en vista de todas estas amenazas que tenía Alan Pichot y al final el argentino termina ganando una extraordinaria partida con ese sacrificio posicional de pieza que le metió. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.